Hola, buenos días. Buen día, profe. ¿Cómo están? Buenos días, profesor. Déjame ver que entren todos. Parece que están todos. Buenos días. Ok. Buenos días, profesor. Hola, buen día. Veo algunos que con ustedes ya tenían otros ramos. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que particularmente en este ramo, en producción, gestión de la producción y operaciones, no había tenido nunca tantos alumnos. Habían sido siempre 12, 15. Ahora está al doble. Ahí parece que entraron todos. Oye, la primera pregunta, ¿todos tienen inscrito el ramo oficialmente? ¿Alguno está con problemas de inscripción? ¿Hay alguno que tenga problemas de inscripción? Pareciera que no, entonces. Ok. Buenos días, entonces. Partimos un nuevo semestre, todavía en formato online, en formato virtual. Yo esperaba sinceramente que este semestre pudiéramos partir con algunas clases híbridas, sesiones online y sesiones presenciales, pero como están las cosas veo que todavía no es factible, todavía no es posible, ¿no es cierto? Y quizás todo este semestre estemos en este mismo formato. Se espera que, si Dios quiere, la vacunación a junio estemos ya con la posible, ¿cómo se llama?, inmunidad de rebaño, que se llama, que en cierto modo nos permitiría poder de alguna manera volver a la presencialidad. ¿Me escuchan bien, no es cierto? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, Sí, okay. profesor. Perfecto. Entonces, vamos a partir esta primera sesión presentando los objetivos del ramo y las fechas de las evaluaciones. Voy a compartir con ustedes pantalla. Ahí sí. Compartir la presentación. Okay. Ahí la ven ustedes la presentación, me parece que sí, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí. Entonces, la asignatura tiene un nuevo sigla, un nuevo código, MEC 387. Me parece que algunos de ustedes tuvieron problemas con los prerequisitos, no sé si cambiaron los prerequisitos en este ramo, pero por eso les pregunto si todos los que están en esta sesión están inscritos, de tal manera si hay alguno que tenga que regularizar algún problema o alguna situación con la inscripción en SIGA. ¿Ok? Pareciera que no. Entonces, hablando de esta asignatura, que es MEC 387, gestión de la producción y operaciones,
Y antes de pasar a ustedes, les pregunto a ustedes, ¿qué creen ustedes que es la producción o las operaciones? ¿En qué consiste la producción y las operaciones? ¿Qué son las producciones? ¿Qué es la producción? Las operaciones, ¿qué son? Sería como una serie de trabajos para llegar a determinados objetivos, ya sea como tener un objeto o algún material producto final o alguna especie como de energía, algo que se pueda vender, sacar Series, alguna ganancia. series de pasos, efectivamente, ¿no es cierto? Las operaciones son, o la producción son un proceso. Y lo que se quiere obtener, tú dijiste algún objeto físico, alguna energía, ¿tiene que ser necesariamente objeto físico? O sea, un servicio, ¿tiene operaciones? ¿Tiene producción? ¿Un servicio se produce o no se produce? No, o mejorar la calidad de algo, algún objetivo final. Bueno, ahí te equivocaste, porque los servicios también se producen. Todas las empresas de servicio también tienen áreas de operaciones. Los bancos tienen un área de operaciones, las ventas de seguros tienen un área de operaciones, las finanzas, todos los que son servicios financieros también tienen, le ponen diferentes nombres, producción, operaciones también tienen. Entonces, efectivamente, la producción, las operaciones son una serie de procesos que tienen que entregarme un resultado, ¿no es cierto? Que el resultado tenga un entregable, ¿ok? Pero este entregable no necesariamente tiene que ser físico, que es como sería un producto. También puede ser intangible, que es el caso de los servicios, ¿ok? Eso es lo primero. Por lo tanto, en esta asignatura, gestión de la producción y operaciones, vamos a ver gestión de la producción y operaciones tanto para productos físicos como para servicios, que son productos o bienes intangibles. ¿Ok? Espérenme un segundo, me parece que entraron 3 personas. Y no sé si están... ¿Se está grabando la sesión? Yo aquí no puedo ver si se está grabando. Sí, se está grabando. Sí, se está Se grabando. está grabando, perfecto. Déjame ver a los participantes. Ok, ahí estoy admitiendo a 3 personas que quedaron en el aire. Ok, entonces, lo primero es decir que la producción y las operaciones son una serie de pasos, una serie de procesos que me llega a un entregable, y este entregable no necesariamente tiene que ser un producto, puede ser un servicio. Dentro de ese contexto, ¿no es cierto? El objetivo principal de este ramo es ser capaz de emplear metodologías de gestión de la producción y operaciones para describir, analizar y mejorar los sistemas industriales. Gestión de la producción y operaciones para describir, analizar y mejorar sistemas industriales de la industria, ya sea industria con chimenea o industria sin chimenea. ¿Ok? Y aquí surge una pregunta que va a ser un tema central de nuestro ramo. ¿Qué es la gestión? Lo vamos a ver más adelante, más en profundidad. Pero ¿qué es gestionar? La forma en que Administrar. uno administra los recursos. Administra los recursos. ¿Ok? ¿Y cómo se hace la gestión? Cuando uno administra un recurso, Hay que planificar, hay que planificar, perfecto. ¿Qué más hay que hacer? organizar, Bien. controlar y liderar. ¿Quién está hablando? No veo quién es el que está hablando. Yo, ¿Quién es Joaquín, yo? ¿Quién es yo? Joaquín. Disculpa, no puedo. ¿Por qué no tengo? Ah, Joaquín. Joaquín, ¿tú ya estuviste en un ramo conmigo? Sí. ¿En cuál? eh,
Fundamento del mejoramiento continuo. Ah, ya, tú ya tenías ahí entonces el conocimiento de lo que era gestión. Pero bien me parece, Joaquín, se te quedó grabado lo que era gestión, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver durante el resto del ramo y para mí va a ser un objetivo esencial que ustedes se queden con la idea de qué es lo que es gestionar, porque se hace gestión no solamente en este ramo, en producción y operaciones, se hace gestión en muchas otras cosas. Y gestión es básicamente planificar, organizar, controlar y liderar. Ya vamos a entrar con mayor detalle en este tema. ¿Ok? De lo que se trata este ramo entonces de poder gestionar, analizar y mejorar sistemas industriales. Y para eso tenemos que conocerlos, tenemos que ver cuáles son los diferentes sistemas industriales y cómo se pueden gestionar de mejor manera. Este ramo, MEC 387, tiene 3 créditos, tiene 4 horas a la semana, tiene ayudantía, sí, podemos tener ayudantía, laboratorios no tiene, y los horarios son los martes 3-4 y los jueves 3-4. Ahí tenía IMEC 002 porque era la sesión Zoom era a través de IMEC 002. ¿Quién le sale ahora que es la sesión Zoom? ¿Quién la llamó? ¿Yo mismo? Andrés Bregante, Andrés.Bregante. ¿Qué es lo que les sale cuando les llega la invitación a Zoom? Cuando ustedes ingresaron a Zoom. Sale Andrés Bregante, Ah, ya ya. está. Sí, perfecto. Que el semestre pasado no teníamos unas cuentas, digamos, genéricas, ahora tenemos cuentas particulares. Perfecto. Les sale a ustedes que yo lo estoy invitando. Examen no tiene, pero sí tiene 3 certámenes y 3 controles. Ya vamos a ver eso. La metodología de trabajo, vamos a tener, ¿no es cierto?, sesiones teóricas donde además sesiones de autoaprendizaje, proyectos, ¿no es cierto?, o tareas que ustedes tienen que hacer con clases teóricas donde se requiere la participación de ustedes, ¿ok? Esta es una sesión que la vamos a hacer entre todos, porque la idea de esto es que al ir yo traspasándole, ¿no es cierto?, conocimiento y mis experiencias, ustedes puedan ir, ¿no es cierto?, conversando o opinando sobre lo que vamos viendo. Yo les comento que soy ingeniero civil mecánico también de la Santa María, exalumno de la Santa María, con más de 30 años de experiencia en empresas industriales, en áreas de operaciones, producción, innovación, desarrollo, proyectos, ¿ok? Y ahora estoy a cargo tenemos con unos socios una consultora que se preocupa principalmente en metodologías de excelencia operacional. Por lo tanto, la idea no es solo entregarles el conocimiento, sino también ir contándoles lo que uno como empresario, o como industrial, o como gerente, o como empleado, ¿no es cierto?, va viviendo a través de su vida laboral, para que ustedes vayan teniendo ya una preparación de qué es lo que significa hacer operaciones o estar en un área de operaciones en una industria, no solo de productos, sino también de servicios, ¿no es cierto? Lo que buscamos entonces, desarrollar problemas o que ustedes puedan solucionar problemas a través de la abstracción de ciertos conceptos, ¿no es cierto?, que son los que normalmente, o situaciones que normalmente se presentan, ¿no es cierto?, en las áreas de producción y operaciones. Vamos a analizar análisis de caso para poder ver cómo la industria reacciona o cuáles son los mejores caminos a seguir. ¿Ok? Los temas que vamos a ver, vamos a partir hablando de la ética del ingeniero, donde lo que vamos a ver son los modelos de posicionamiento y análisis ético. Vamos a hablar de la producción, operaciones, productividad, las estrategias de producción
en un entorno global, ya en un entorno particular, ¿no es cierto? Estamos en un mundo en que la globalidad está para quedarse, la internacionalización. Entonces, cada vez que hacemos algo, sabemos que esto no estamos pensando ofrecerlo solamente en nuestro entorno, en nuestra región, sino también en un entorno global. Vamos a hablar de cómo se gestionan los proyectos y las herramientas de planificación, y cómo se diseñan los sistemas de producción y operaciones, donde vamos a ver diseños de productos, estrategias de producción, planificación y control de la producción y operaciones. Esos son los temas que vamos a ver en este ramo, donde, como vamos a estar este semestre probablemente todavía en formato online, lo importante es tener claro que, déjenme ver si puedo rayar sobre esta diapositiva, sí, aquí puedo rayar. Las evaluaciones, espérenme un segundo, no sé por qué, ahí está. Las evaluaciones tienen que ser con la cámara encendida, ¿ok? Por lo tanto, desde ya les digo que los que tengan problemas de conexión o con su cámara tienen que dar aviso oportunamente, y oportunamente significa ahora o ojalá antes de la sesión, donde haya una evaluación, para no estar a última hora, ¿no es cierto?, encontrándole solución a un problema. ¿Ok? Durante las sesiones se puede chequear también en qué lugar están ubicados ustedes, para ver si están trabajando durante las sesiones de evaluación en forma grupal o en forma individual. Las sesiones, las evaluaciones siguen siendo individuales. ¿Puede haber evaluaciones en grupo? Sí, pero las evaluaciones que sean individuales, las malas prácticas van a ser sancionadas tal como se sancionan si es que estamos en un ambiente físico. ¿Ok? Lo importante es que si el estudiante tiene problemas con su cámara, debe plantear la situación oportunamente, no a última hora. ¿Ok? Eso es súper, súper importante. Por lo tanto, por mail o por chat me indican los que tengan problemas de conexión o problemas con la cámara, los que estén en localidades remotas, ¿no es cierto?, con problemas de conexión, para encontrar una solución, para buscar una solución durante las etapas de evaluación. El ramo consta de 3 certámenes y 3 controles, donde las ausencias, como ya dijimos, tienen que ser con la cámara encendida las sesiones de evaluación, y las ausencias de una sesión de evaluación es con un certificado médico. Con al final va a haber un certamen de compensación para quienes tengan entre nota 45 a 54. Y el ramo se cierra el día 12 de agosto. Ese es el término del semestre. ¿Ok? Entonces, las fechas de evaluación son esas que están viendo en pantalla. Certamen 1, el 4 de mayo. Certamen 2, el 15 de junio. Certamen 3, el 22 de julio. Cada uno de esos vale un 25%. Y los controles o informes a ciertos casos que vamos a analizar, puede ser control o informe, son el 20 de abril, 27 de mayo y 6 de julio, con también una valoración del 25% cada uno. ¿Ok? Para que vayan anotando estas fechas. Esta información yo la voy a subir al aula hoy día por la tarde. El texto guía es el Heiser, un libro que está realizado de manera muy adecuada para este ramo. Yo voy a subir el enlace para que se puedan conectar a la biblioteca virtual de la universidad. No está para descarga este libro, pero sí está para lectura online. No sé si algunos de ustedes ya tuvieron en semestres pasados la opción de
leer online estos libros en la biblioteca virtual de la Santa María? ¿Alguien tuvo la oportunidad de hacerlo? Sí, en el Ok. ramo manejo de materiales el profesor nos entregó un libro que estaba en la biblioteca virtual. Ujú. Y se puede sin problema, ¿no es cierto? No han tenido problemas, fantástico. Ok, esos son el libro principal, y hay libros de apoyo: análisis de producción y operaciones, administración de la producción y operaciones, y sistema de planificación y control, de Nahmias, Chase y Volman. Okay. Pero el libro guía, les recomiendo que lo vean, es un libro bastante didáctico, bastante bueno, tiene casos, tiene ejercicios, por lo tanto es un buen apoyo para el ramo que vamos a estar haciendo ahora. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahora? Las reglas, entonces, en este ramo, estas reglas yo también las tengo en las clases presenciales y están puestas en esta presentación porque la esperanza mía era poder este semestre iniciar con clases presenciales, pero puntualidad, 10 minutos de holgura, esto también aplica para las sesiones online. ¿eh? A mí cada vez que entra alguien a la sala de espera suena aquí una campanilla, entonces bastante molesto estar dando acceso antes, ¿ok? Sí entiendo que si hay problemas de conexión o hay personas que se puedan desconectar durante la sesión por problemas de internet, tienen que volver a solicitar entrada y eso va a ser, ¿cómo se llama?, imposible solucionarlo hasta el momento, ¿ok? Honestidad y responsabilidad. Ustedes tomando este ramo, ¿en qué curso están? ¿En qué nivel están? ¿Cuarto y medio? ¿Quinto? ¿Quinto y medio? ¿Quinto y cuarto? ¿Sexto? Sexto año. Ok. Este ramo es de sexto entonces. Ok. Espera, aquí tengo justamente el sexto año, perfecto. Ok. Entonces, es un ramo ya de fin de carrera para ustedes. ¿Ya? Por lo tanto, se espera que ustedes ya, como personas maduras que son, entiendan de que el tema de hacer trampa o el tema de falsear cierta información es un tema que los perjudica principalmente a ustedes. ¿Okay? Van a salir menos preparados o no van a tener, ¿no es cierto?, un conocimiento adecuado dentro de sus trabajos. Por lo tanto, se exige honestidad y responsabilidad, ¿no es cierto? Donde la responsabilidad tiene que ver con la entrega de los trabajos y la asistencia a las sesiones y el trabajo, ¿no es cierto?, cuando haya que hacer informes. ¿Ok? Participación. Este ramo, como es análisis, va a tener análisis de caso. Yo voy a hacerles preguntas y espero que ustedes participen. ¿eh? No quiero estar en una sesión que yo haga una pregunta y todos tengan en silencio y nadie se atreve a participar. Ustedes ya están en último año, entonces tienen que tener la suficiente capacidad de participación, de opinión y de rebatir cuando algo no les parezca bien o algo, ¿no es cierto?, no lo entiendan. ¿Okay? Por lo tanto, este ramo también requiere de la participación de ustedes. En este ramo yo le voy a estar entregando conocimiento, le voy a estar entregando parte de mi experiencia, le voy a contar experiencias que he vivido en mis años en la industria, pero también se espera de que ustedes participen. Comportamiento y respeto, ¿no es cierto? Respeto por el prójimo, respeto en cuanto a las diferencias de opiniones. Y esto era algo que claramente era para las sesiones en vivo, celulares apagados y en silencio, donde usted tenía 10 segundos para decidir si contesta o no contesta y salía de la sesión. Ahora eso yo no lo puedo controlar, pero sí tiene algo que ver también con la responsabilidad. Uno de los dramas que se ha visto en estas sesiones online es que uno al estar en una sesión en vivo, en una sala de reunión, en una sala de clase, donde sea, uno está en un ambiente que lo lleva a uno a focalizarse y a prestar atención al tema que se está tratando, a la discusión, a la conversación, a la presentación de un informe, lo que sea. Cuando uno está en una sesión virtual, uno tiene muchas distracciones alrededor, ¿no es cierto? No es
una experiencia inmersiva, como es una sesión en vivo. Una sesión en vivo uno está inmerso en un ambiente que lo hace concentrarse. Aquí no estamos en esta posición. No es una sesión inmersiva, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas distracciones a mano, por lo tanto, hay que ser lo suficientemente maduro, hay que tener la suficiente madurez para abstraerse de esas distracciones y poder concentrarse en lo que estamos viendo y en lo que estamos haciendo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda con respecto a esto de lo que estamos viendo? Ok. Entonces, podemos con esto dar inicio a nuestra primera sesión. Y nuestra primera sesión, voy a compartir pantalla con ustedes. Denme un segundo. Acá está la presentación. Aquí. Estoy iniciando la presentación. La vamos a compartir. La primera sesión o la primera conversación que vamos a tener es a través de o a la ética profesional. Ustedes ya están en sexto año, entonces la primera pregunta que a mí me surge, ¿han tenido ustedes algún ramo de ética? ¿Han visto conceptos de ética en los 6 años o más que han estado en la universidad? Sí, un ramo que tocó el tema de ética era de los humanísticos, de visión inmanente del ser humano. Ok, Eso es lo más cercano a formación ética en la universidad. perfecto. Ok. Entonces, yo sé que ahora en los nuevos ramos también, en los primeros años, ¿esto fue en los primeros años, Ivo? Sí, se supone que sí eran los primeros años. Ok, y de ahí no han vuelto a tener un tema o tratar el tema de la ética, ¿no es cierto? Como parte de un ramo me atrevería a decir que no. Y hablando entonces de eso, ¿qué es lo que es la ética? ¿Quién puede definirme lo que es la ética? ¿Qué creen ustedes que es la ética? ¿Qué es ser ético? Bueno, si puedo responder basándome un poco del ramo que le mencionaba, la ética sería como una filosofía, pero práctica, o sea, que al actuar, aplicar los principios filosóficos que uno lleve, lo que podría ser un trabajo correcto, un imperativo categórico de hacer las cosas bien o de ser honesto, que dependería de Mira, la ahí filosofía de la Ivo persona. dijiste algo, veo que te acuerdas bien de lo que te pasaron en esas clases, ¿no es cierto? Porque efectivamente la ética se verifica en la práctica. La ética no es un ejercicio teórico, es un ejercicio práctico. Y es en la acción donde la ética se hace carne o se verifica. ¿Ok? Entonces, es la conducta que el individuo debe seguir para cumplir las normas sociales. Me lo publica José en el chat. Las normas sociales, conducta. Mira, está bien, es conducta, individuo, porque efectivamente la ética se aplica a las personas, ¿no es cierto? Para cumplir normas sociales. Mira qué interesante en el sentido de que son normas y son sociales, o sea, se da la ética porque es un individuo actuando en sociedad. Ahí tenemos varios conceptos, pero a ver, ustedes tienen ahí en sus celulares, ¿no es cierto?, su amigo Google. ¿Por qué no le preguntan a su amigo Google qué es lo que es la ética? Me preguntan, ¿usted hace alguna distinción entre ética y moral? Veamos, pues, según tú, Javier,
¿Qué es lo que es la ética y qué es lo que es la moral? Defíneme primero qué es lo que es la ética y la moral. Y alguien, Ya, ¿por qué profe, no en Google qué es lo tal, que es la ética? tal cual como digo, tuve el mismo ramo, visión inmanente, y de lo que me acuerdo, que la profe hacía la distinción que la moral era relacionado a las normas sociales y ¿Ok? la ética era más bien algo personal y era, era como que dependía del individuo, una cosa más o menos así, no sé si estará en lo correcto. Sí, depende efectivamente del individuo, pero el individuo, lo que pasa es que es muy difícil separar individuo de su comportamiento social. Si uno fuera un ermitaño, uno puede decir que ese individuo tiene su ética y su ética es para él solo, ¿te fijas? La verdad que el individuo o las personas son un ser social, el ser humano es un ser eminentemente social. Y dado que está en sociedad, se da de manera indisoluble la ética y la moral dentro de esta sociedad, ¿no es cierto? Ya vamos a ver que hay sociedades para las cuales un comportamiento ético es totalmente diferente a otras sociedades. Ya vamos a llegar a eso más adelante. ¿Quién tiene la definición de la RAE, por ejemplo? Les digo, les pido, les conmino a que dentro de su celular bajen la aplicación de la RAE. ¿Qué es lo que es la RAE? ¿Alguien sabe lo que es la RAE? La raíz es donde viene la palabra, ¿no? La RAE, Sí, La la Real Real Academia Academia Española. Española. la Real Academia Española de la Lengua, efectivamente, Robin, es de donde vienen las palabras. Ojo, y es súper interesante hablar de la etimología. ¿Qué es lo que es la etimología? El origen de las palabras. El origen de las palabras. Es muy interesante cuando uno ve palabras, cuál es el origen, porque el origen es normalmente griego o latín, ¿no es cierto? Y al estudiar el origen de las palabras se puede entender qué es lo que significa la palabra, ¿ok? ¿Alguien ha visto el pasapalabra, ¿no es cierto? A mí me sorprende el pasapalabra porque claramente son personas que tienen un vocabulario amplísimo, ¿ok? Una de las cosas que ha estado pasando, no solo con esto de la pandemia, sino en general, es que nosotros como seres humanos hemos ido reduciendo nuestro vocabulario, ¿ok? Y la gente con cultura se aprecia justamente porque tiene un vocabulario más amplio y puede, dentro de ese vocabulario más amplio, poder tener acceso a una mayor cantidad de bienes o de palabras para utilizar dentro de su discurso. Mira, aquí alguien me publicó concepto de definición. El término ético proviene de la palabra ethos, originalmente morada, lugar donde se vive, que terminó por señalar el carácter o el modo de ser peculiar y adquirido de cualquier costumbre. También conocida como la filosofía moral, es una rama de la filosofía que implica sistematizar, defender y recomendar conceptos de conducta correcta. Ahí estamos adentrándonos porque tiene que ver con la conducta. Pero veamos qué nos dice la RAE. La RAE nos dice perteneciente o relativo a la ética. Claro, ético es relativo a la ética. Conforme a la moral. Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores. ¿Ok? Está bien conocer, ¿no es cierto?, qué es lo que dice la RAE de la ética, pero aquí lo importante es entender cómo vamos a aplicar o cómo vamos a entender nosotros la RAE, o sea, la ética. Dentro de ese ramo, ¿hablaron del concepto aristotélico de la ética? ¿Les tocó ver la definición de Aristóteles, que Aristóteles tiene de la ética? ¿Por qué se los digo? Porque para nosotros en este ramo, vamos a utilizar el concepto de Aristóteles de la RAE, o sea, de la RAE, de la ética. Y el concepto de Aristóteles de la ética se basa principalmente en el uso de la inteligencia para encontrar el bien, para encontrar la verdad. Aristóteles habla de la verdad más alta, que nosotros tenemos que entenderlo como el bien, hacer el bien. Y este uso de la inteligencia para encontrar el bien
nos sirve de guía para la acción humana. ¿Ok? Entonces, nosotros como ingenieros nos vamos a definir a este concepto aristotélico de la ética, que es el uso de la inteligencia, y por inteligencia es todo nuestro conocimiento, todo nuestro bagaje cultural, ¿no es cierto?, para buscar el bien, y que el uso de esta inteligencia en busca del bien sirva de guía para nuestras acciones. Entonces, lo importante que tiene esta definición son, primero, el concepto que habla de la inteligencia. O sea, no es solamente un actuar impulsivo, es un actuar inteligencia. Y detrás de la inteligencia tenemos un bagaje de cultura, de conocimiento, de educación. ¿Ok? Entonces, ustedes están en sexto año de la Universidad Santa María. Primero, que estén en la educación superior ya es un privilegio. Que estén llegando a sexto año de la educación superior también es otro privilegio. Hace o dice de su capacidad, ¿no es cierto?, de poder estar terminando una carrera universitaria, que, ojo, no todos llegan al final, ¿no es cierto? Y además estar en sexto año de la educación superior y de la Universidad Santa María dice algo más también, ¿no es cierto? Porque la Universidad Santa María tiene cierto nivel de exigencia que no está en otras casas de estudio. Entonces, dice de cierta capacidad que ustedes tienen para haber logrado este final del camino al que están alcanzando. Habla un poco de sus capacidades de haber llegado hasta donde están en la educación superior, en sexto año de la educación superior y en sexto año de la Universidad Santa María. Habla de sus capacidades y de su inteligencia. Por lo tanto, habla todavía de la mayor responsabilidad que tienen al tener esa inteligencia, ¿no es cierto?, de poder, a través de su inteligencia, encontrar el bien, buscar el bien. Ya vamos a hablar un poco más adelante de qué es lo que es el bien. Y en función de este bien, guiar sus acciones. Tal como dijo Ivo al principio, la ética se verifica en la acción. No es un ejercicio teórico, es un ejercicio práctico. Y cada vez que yo actúo, voy a estar verificando si esa acción está realizada de acuerdo a la búsqueda del bien a través de la inteligencia, el conocimiento, las habilidades que yo tengo. ¿Ok? Entonces, quiero que nos quedemos con este concepto de uso de la inteligencia para la búsqueda del bien que guíe nuestras acciones. Ese es el tipo de definición ética que vamos a utilizar en este curso y que vamos a utilizar no solo en este curso, sino que es que me gustaría que ustedes utilicen de aquí para adelante en su actuar como ingenieros, como personas, ¿ok? Cada acción que esté utilizada buscando el bien, aprovechando la inteligencia y el conocimiento que tengo. No sé si ustedes han escuchado el dicho que dice, el conocimiento es poder, ¿ok? Y aquí viene también una crítica que se hace a la educación. Muchas veces dentro de lo que se habla de educación se dice que la educación busca generar buenos empleados, busca generar buenos sirvientes. Y de hecho, si ustedes buscan la historia de la educación, ¿cómo se educaba a la gente antes en el medioevo? Hagamos un poquito de historia de la educación. A alguien que le guste leer novela histórica y haya leído de la época de la Edad Media, o tenga conocimiento. ¿Cómo era la educación en la Edad Media?
Se impartía en los conventos, iglesias. Realmente, Principalmente, ¿no es cierto?, los conventos, las iglesias eran las encargadas de entregar un conocimiento, y era un conocimiento que, ojo, casi te guiaba a ti a ser un monje, te guiaba, ¿no es cierto?, este acceso, a tener este acceso a que este conocimiento requería que tú tuvieras o tomaras los votos de una orden monacal, por así decirlo. ¿Y cómo se hacía el conocimiento práctico? ¿Cómo se entregaba el conocimiento práctico en esa misma época? Los oficios se aprendían de maestro a discípulo. Bien, ¿no es cierto? Los maestros entregaban, ¿no es cierto?, a sus discípulos a través de la práctica. Acuérdense que en esa época, no le puedo decir acuérdense, pero en esa época, si tú eras un artesano, tú querías que tu hijo aprendiera, lo ponías como aprendiz, y de aprendiz iba creciendo, ¿no es cierto? Guiados todo este orden, los mantenían principalmente los gremios. Los gremios de los artesanos eran los que mantenían este orden en la educación, en el aprendizaje. Y si nos vamos más atrás de la Edad Media, ¿no es cierto?, claramente el conocimiento se aprendía en la práctica. ¿Y por qué hablo de la Edad Media? Porque es en esta época que se empiezan a formar los primeros escuelas o colegios más allá de las órdenes monacales, ¿no es cierto? Al amparo de las comunas, de las ciudades, se empezaron a generar, ¿no es cierto?, ciertos colegios donde las personas que no decidían tomar las órdenes monacales podían tener acceso al conocimiento, a leer, ¿no es cierto?, y a educarse. Y esta educación, cuando toma una forma un poquito más, digamos, consolidada, es en la época de la Revolución Francesa. ¿Qué año estamos hablando en la época de la Revolución Francesa? ¿Qué época estamos hablando de la Revolución Francesa? Tengo aquí un alumno francés, Robin, de Historia de Francia, Robin. ¿Cuándo fue la Revolución Francesa? Ahí Teofil me habla, Eso. 1789. Sí, sí. Bien, efectivamente. Y es en esa época, ¿no es cierto?, cuando se empiezan a tener colegios, escuelas, ¿no es cierto?, donde se decía que los colegios lo que buscaban era generar buenos vasallos, buenos empleados. Entonces, en esa época la educación era para tener buenos empleados. Por lo tanto, esta forma de educar en que hay alguien que hable y que esté solo hablando y que el alumno tenga que recibir, ojo, que fue el tipo de educación que yo recibí en mi colegio y que probablemente ustedes recibieron en sus colegios, ¿no es cierto?, habla un poquitito de aceptar lo que te está diciendo la persona que te está delante, y porque es la verdad, ¿ok? Y eso es lo que se trata de que en las universidades no sea así, aunque es difícil hacerlo en los primeros años, porque tú vienes con 14 años del colegio en que toda tu vida ha sido alguien que te dice y tú que aceptas. Y no busca crear esta educación un ambiente cuestionador, un ambiente de cuestionamiento, de poder, digamos, no quiero usar la palabra cuestionar de nuevo, de poder rebatir lo que te están diciendo. En un colegio era impensable poder rebatir lo que el profesor te está diciendo, porque él tiene el conocimiento y tú eres el que aprende. ¿Ok? En ese sentido, hay una anécdota simpática de lo que le pasó a Gauss. ¿Saben ustedes quién es Gauss, no es cierto? ¿Quién es Gauss? ¿Quién ha Un escuchado matemático muy usted? importante. Un matemático. ¿Y qué es lo que conocen ustedes de Gauss? La curva de Gauss, ¿o no? Sí, algunos teoremas por ahí. No sé más de la historia de la verdad. Pero ¿han escuchado hablar de la curva de Gauss? Sí, sí.
Sí. Ah, estadística, ¿no es cierto? ¿Ustedes tuvieron un ramo de probabilidad estadística? Sí. Ya, en la época mía, el ramo de probabilidad estadística era corta cabeza. Tú lo tomabas en tercero por ahí, tercero y medio, y era un ramo que efectivamente era de los que era el sedazo que se hacía, ¿no es cierto?, para ver si pasaba ya tercero o cuarto año hacia adelante, ¿no es cierto? Y una anécdota dice que Gauss estaba en clase y el profesor, los alumnos, ¿no es cierto?, estaban muy, muy inquietos, y el profesor entonces, para poder dejar a los alumnos que se quedaran tranquilos y él poder hacer lo que fuera, les voy a subir después un video que hay de esto mismo, no sé si alguien ya lo habrá visto. Prone, Una película. ¿hay una película? ¿Martín? Sí, hay una película que será ese video. Mira, si me la podéis compartir Sí, después en el chat, una ¿cuál es la película de película? Gauss está en Bueno, YouTube. efectivamente, y habla, ¿no es cierto?, de que el profesor, para que los alumnos se quedaran tranquilos, dice, ok, y empieza a anotar 1, más 2, más 3, más 4, más 5. Y el profesor les pide a todos los alumnos que sumen todos los números del 1 al 100. Ok, y se ponen todos los cabros, ¿no es cierto?, en sus pizarritas que tenían en esa época a sumar. 1 más 1, 2, 3. 3 más 3, 6. 6 más 4. Y empiezan a sumar 1 más 1, así todos los números. Pero había un alumno, que era justamente Gauss, que empieza a decir, no, pues esto no puede ser que se haga así. Y empieza a darse cuenta, ¿no es cierto?, y llega con la fórmula famosa de la suma de los n primeros términos de un conjunto de términos. ¿Alguien se sabe esa fórmula? Martín, supongo que sí, dado que vio la película. ¿Cuál es la fórmula que nos enseñaron a nosotros en cálculo, en álgebra, de la suma de los n primeros términos de una serie? N por N más 1 partido en 2, ¿cierto? ¿No es cierto? Y tú te puedes pensar, ¿y cómo llegó este chico Gauss, que estamos hablando que estaba en el colegio, ha tenido 8 o 7 años, cómo llegó a eso? Bueno, Gauss se dio cuenta que si sumaba el primer y último número de la serie, 100 más 1 le daba 101. Si sumaba el segundo y el penúltimo, 99 más 2 le daba 101. Oh, si sumaba el tercero y el antepenúltimo le da 101, 101, 101. Mira qué interesante. Entonces el chico dijo, si sumo el primero y el último, y de así voy sumando, ya sé que me da 101. Por lo tanto, si hago toda esta suma entre el primero y el último, el segundo y el penúltimo, me da 101, y como lo voy a estar duplicando, porque lo voy a estar sumando 2 veces, lo divido por 2. Y ahí llegó. Y si ustedes ven este video, ¿no es cierto?, el chico se para, sale con ese resultado, y el profesor se enoja y lo castiga. En vez de felicitarlo por haber llegado, lo castiga. Entonces, porque en esa época no se buscaba que el alumno saliera con algo nuevo, discutiera algo de lo que el profesor le dicta. ¿Ok? Que es justamente cómo ha sido la educación por mucho tiempo. Entonces, cuando estamos llegando a este punto es, ¿qué queremos? Formar personas que obedezcan las reglas y obedezcan un conocimiento establecido, o que sean capaces de cuestionar, de innovar, de encontrar nuevas formas. ¿Ok? Es una discusión de mucho tiempo que hay sobre la educación. Incluso en la universidad, en la forma de educar, también tiene que ser cuestionada. ¿Estamos haciendo la educación de la forma correcta? Yo lo que voy a hacer en este curso y lo que busco es poder entregarle a ustedes ciertos conocimientos, ciertas reglas, ciertas normas, pero no para que normalmente las cumplan, sino para que las cuestionen. Este curso, y en particular los que yo hago, a mí me interesa que los alumnos participen dando su opinión y dando sus puntos de vista. Está claro que en este minuto sus experiencias de vida en cuanto a trabajo, en cuanto a proyectos, es poca, es corta. Y no va a tener comparación los años de experiencia de ustedes contra lo que tenga alguien que le esté mostrando a ustedes, o en el caso mío particular mío.
pero sí el hecho de contrastar estas dos visiones es poder llegar a un resultado mejor, a ese bien que estamos buscando. ¿Ok? Por lo tanto, yo espero particularmente en este curso que ustedes participen dando siempre su opinión, siempre sus puntos de vista, ¿no es cierto? Se requiere en este ramo que sea así. Lógicamente que me dejen a mí también mostrarle un cierto conocimiento establecido que ya existe y sobre ese conocimiento sí se puede construir algo más. ¿Ok? Entonces, volvamos a este tema de el uso del conocimiento, que es poder, el uso de esta inteligencia a la que ustedes están teniendo acceso, siendo privilegiados, ¿no es cierto?, para utilizarla buscando este bien y que este uso de la inteligencia, el conocimiento en búsqueda del bien, sea lo que guíe de aquí para adelante su actuar, su acción. ¿Ok? Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta del impacto que tiene la ética, uno empieza a decir, chuata, quizás no debió haber sido solamente este pincelazo que me dieron en este ramo humanista, ¿no es cierto? Que a veces, ojo, porque en mi época era así también, el humanista era un ramo que había que tomarlo, pero no lo vean así, no es que había que tomarlo. Uno no puede tener una deformación ingenieril de que solamente la técnica y los procesos y es lo que guía. Uno tiene que ampliar su forma de ver las cosas porque créanme de que ampliar el mundo, ¿no es cierto? El mundo de las artes, el mundo de la literatura, aportan también a este mundo de la ingeniería o a este mundo del conocimiento técnico. De hecho, hay una frase, ¿no es cierto?, de Leonardo da Vinci que decía, si es que se ve bien, funciona bien. ¿Ok? O sea, hace también un poco relación de los proyectos, de las cosas que uno arma, que también tienen que verse bien. ¿Ok? Entonces quedémonos con este concepto de Aristóteles del uso del conocimiento en búsqueda del bien para guiar la acción humana. ¿Ok? Y la pregunta que surge es, ¿dónde se origina la ética? Y aquí ya hemos visto algo. Entonces surge la pregunta, ¿es la ética solo un ejercicio teórico? ¿Qué opinan ustedes? Que no. ¿Que no? Que no, ¿no es cierto? Ya hemos visto, ¿no es cierto?, de que la ética se verifica en el actuar. Primer punto relevante. Y esta ética en un actuar. Y volvamos al tema de que hablábamos. Si uno fuera un ermitaño, la ética va a ser conmigo mismo. Pero el ser humano es un ser eminentemente social. Por lo tanto, este tema de la ética, espérenme, no sé qué pasa, que no puedo pasar la lámina, se genera en un entorno que viene dado principalmente por donde nosotros vivimos. Cultural, donde la cultura, la religión y las costumbres dan forma a esta moral. Alguien decía por ahí, ¿no es cierto?, que la diferencia entre ética y moral son ciertas reglas que vienen dadas por esta sociedad donde estamos inmersos. Y la ética es la forma en que yo utilizo, ¿no es cierto?, mi inteligencia para buscar el bien y actuar dentro de esta sociedad que tiene unas ciertas normas, ciertas reglas, ¿no es cierto? Por lo tanto, es súper importante darse cuenta de que la cultura, la religión, las costumbres me van moldeando esta búsqueda del bien. Y es una búsqueda del bien que no es solamente para mí, es una búsqueda del bien también del bien común, ¿no es cierto? La sociedad. Espérenme un segundo. Ok. Entonces, el ámbito de la ética.
Sí, había una consulta. Sí, una consulta. Es que ahí, como bien dice la definición anterior, de como de dónde se origina la ética, ¿no faltará como ponerlo como de, no sé, la familia, por ejemplo? Porque, o sea, si bien Sí. uno al momento de nacer, uno no viene con ética y uno, si bien después al crecer, uno se puede formar su propia moral y su propia ética, pero sí o sí va a venir moldeado con lo que a uno le enseña. Ojo, y ahí vamos a llegar a un tema. Uno no viene con una ética. Esa es una cuestión filosófica tremenda. ¿El hombre es eminentemente bueno o eminentemente perverso? Es una de las consultas, es una de las dudas que siempre se plantea en cuanto a la filosofía, de cómo viene el ser humano al mundo. ¿Viene desde un punto de vista de una bondad con unas ciertas reglas preestablecidas o viene como un animal? Y ni siquiera quiero decir animal, porque incluso los animales vienen con ciertos conocimientos preestablecidos. De hecho, se habla de que hay cierto conocimiento que genéticamente viene dado, ¿cierto? O sea, nosotros nacemos con ciertas reglas preestablecidas. Tienen que pensar ustedes que el cerebro nuestro es el mismo cerebro que tenía el Homo sapiens sapiens hace 10.000 años, ¿no es cierto? Entonces, si naciera un Homo sapiens sapiens acá, ¿se comportaría de la misma manera o nuestro cerebro ha ido integrando ciertas reglas del conocimiento que se las hemos ido traspasando? Es un tema bastante, digamos, ¿cómo es la palabra? Crítico, o un tema bastante polémico, ¿no es cierto? En cuanto somos capaces nosotros, en base a nuestra experiencia, ir transmitiendo ese conocimiento de experiencia a nuestras generaciones futuras. ¿El ser humano nace con cierta bondad o viene en blanco y se forma? ¿Nace o se hace? Es la duda que siempre hay, ¿no es cierto? Efectivamente, el, el, el entorno familiar hace mucho, ¿no es cierto? El entorno familiar, el entorno cultural, el entorno social van moldeando nuestro comportamiento, ¿ok? Y ese comportamiento lo van moldeando en base a ciertas reglas que, lógicamente, cuando nos vemos enfrentados a culturas totalmente diversas a la nuestra, tú empiezas a cuestionarte. O sea, el bien que yo estoy buscando es un bien moldeado por mi sociedad, pero puede que ese bien sea diverso a lo que otra sociedad tiene, en lo que otra sociedad es normal. Ahí viene el concepto de normal, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es normal? ¿Es un normal dictado por quién? ¿Por la sociedad? ¿Es un normal dictado en qué ámbito? Por eso es importante que el ámbito de la ética tiene que ver con el comportamiento humano en el mundo actual, ¿ok? Y en este mundo actual, en este mundo globalizado, la ética choca o se confronta un poco a este mundo actual. Tienen que pensar que vamos al medioevo, vamos después en la época de la Revolución Francesa, la época de la Revolución Industrial. Tienen que pensar ustedes, imagínense en el medioevo, incluso antes, en las tribus humanas. ¿Cuál era el ámbito o el mundo de la persona en ese momento? Su pueblo. Su pueblo, incluso más, y si llevábamos antes, su tribu. Cuando eran nómades, era una tribu que era la que funcionaba en base a ciertas reglas. Y esa tribu podía encontrarse con otra tribu y era un mundo de diferencia. Eran culturas, creencias, religiones, totalmente diversas. O sea, tu tribu era tu mundo, ¿ok? Y este mundo, estas tribus, abarcaban principalmente un círculo de confianza. ¿Ah? Este círculo de confianza era cerrado.
se dice que uno puede confiar, ¿no es cierto?, en cierta cantidad de personas que aproximadamente está a las 100. De ahí vienen ciertos conceptos interesantes. Por ejemplo, los romanos tenían la figura del centurión. El centurión era un oficial romano que comandaba una centuria formada por 100 legionarios, 100 soldados. ¿Por qué se hablaba de 100 como el número mágico? Piensen ustedes en la época de los romanos, en la época antigua, ¿no es cierto? Cuando en la época de los romanos iban a la guerra y en la época de las tribus tenían que salir a cazar un mamut, por ejemplo. Si yo voy a ir a cazar un mamut con el gallo que está al lado mío, tengo que confiar en él, que él va a ser capaz de defenderme si es que en algún momento me veo amenazado por el animal. Por lo tanto, el ir a la guerra o el ir a cazar requiere un cierto nivel de conocimiento y de confianza que nos da, ¿no es cierto?, la seguridad de que vamos a lograr un objetivo. Y se dice que ese número es 100, ese número, las tribus eran de 100 personas, eran familias ampliadas, ¿no es cierto?, donde con ellos podías hacer tu sociedad, tu mundo, ¿ok? Y después los romanos, la centuria era porque los legionarios eran capaces de confiar en este legionario, en este centurión, porque los conocía a todos uno a uno, de nombre. Y aquí si nos vamos un poquitito más allá, ¿y cómo hizo el hombre o el ser humano para empezar a crecer y a juntarse en más de 100 personas, en círculos más allá de la confianza, que era el conocimiento que te daba? ¿Cómo creen ustedes que se formaron los pueblos donde ya no eran centenas, sino que eran miles o decenas de miles? ¿En base a qué se formaron esos pueblos? ¿Se han cuestionado ustedes alguna vez cómo dos tribus se juntaron, en base a qué? Y después esas tribus no fueron dos, fueron tres, y formaron un pueblo con ya no una o 100 tribus, o una tribu de 100 personas, sino más. Con reglas escritas. ¿Y las reglas basadas en qué principalmente? En una moral en común. En una moral, en alguna creencia en común. Y aquí es donde el ser humano empieza a forjar estas creencias ficticias. Por ejemplo, la religión es una creencia que ha permitido que pueblos enteros, países enteros se unan en una relación de confianza sin conocerse. Piensen ustedes en las cruzadas, por ejemplo. Eran pueblos, España, Francia, se unían para ir en lucha contra los moros, ¿no es cierto?, contra el Islam. Solamente yo confiaba en ti, que estabas al lado mío, no te conozco, pero confío en ti porque tenemos una creencia común. Y esta creencia común es un constructo, es algo inventado por la sociedad. Los dos creemos en el mismo Dios, por lo tanto puedo confiar en ti. Y así ha ido creciendo la humanidad, se ha ido pasando de una tribu a unos 100 personas, a 200, a 500, a un pueblo, a una ciudad, a una nación, a un imperio. Entonces, fíjense estos constructos. ¿Cuál es uno de los constructos más poderosos que existen y que permiten unir a la gente? La religión es uno. ¿Qué otro tipo de constructo de estos conceptos comunes que nos unen como personas y nos permiten unirnos y creer en el otro sin conocerlo, confiar en el otro sin conocerlo? ¿Cuál es otro, por ejemplo? ¿El idioma puede ser? El idioma, bien. Y si vamos más allá del idioma, ¿cuál? Piensen en la nación. De raza. De raza, de nación, el concepto de nación, el concepto de país, es algo absolutamente ficticio. ¿Y cuál creen ustedes que es el constructo más fuerte en este minuto? El dinero. El dinero, bien. Eso es, pues.
Ese es el dinero, piensen ustedes, que es algo en que todos tienen que confiar para que el dinero funcione. Es creer en que un papel, el creer en lo que esto que tengo aquí vale 1000, y yo puedo entregar este papel a alguien y me entrega un bien o un servicio por el valor de 1000. Pero es porque los dos creemos que esto es. En el caso en que alguien deje de creer en el dinero, se acaba este constructo. Ahora, estos constructos como el dinero son tan poderosos que no basta que una persona deje de creer. Tiene que dejar de creer la sociedad completa. Entonces es un constructo, digamos, autosostenido en base a una creencia que no depende de uno y ya no depende de una sociedad, de una nación, de un mundo entero, ¿no es cierto? O de una cultura occidental completa. Entonces, en base a estos constructos humanos que son el dinero, la religión, la nación, la raza, es que nosotros fijamos este comportamiento ético o digamos esta moral que nos dice cuál es el bien que tenemos que buscar. Si a alguien le interesa este tema, no sé si ha leído a alguien a Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, que habla de Homo Deus, Homo Sapiens y Homo Deus. ¿Nadie lo ha leído? Sí, Sí. de hecho, ¿No es otro de esos cierto? libros también. Ahí habla justamente de estos constructos que somos capaces de formar y que son los que dictan. Y lo terrible que dice esta persona es que estos constructos son tan poderosos que si yo rompo uno de los constructos, por ejemplo, la nacionalidad, no es que sea libre, es que rompo una prisión para quedar dentro de otra prisión, que es el dinero y más allá la religión, todas las creencias humanas que no hemos formado, ojo, para poder sobrevivir también. Si no es que sean malos per se estos constructos, nos permiten tener una sociedad con ciertas reglas, donde, tal como dice ahí en la presentación, la ética que está dentro de este mundo actual choca con este mundo actual, se enfrenta a este mundo actual. Se enfrenta porque la pregunta que surge, bueno, ¿y cómo regulamos este comportamiento social? ¿Cuáles creen ustedes que tenemos, que son los métodos que tenemos para regular el comportamiento social que efectivamente vaya en función del bien? La violencia, la coerción o la violencia ejercida son las formas de regular. ¿Pero tú crees que esa es la única forma de regular la sociedad? ¿Con violencia? ¿No hay otras reglas? Las leyes, Las leyes, efectivamente. Pero el aplicar las leyes es violencia, es coercitiva. O sea, Bueno, el Estado es la a ver, manipulación de la violencia. pero veamos, primero estamos hablando de que efectivamente nosotros mismos ponemos ciertas normas que después las vamos a controlar, ¿no es cierto? Acuérdense que gestión, ¿qué es lo que es gestión? Planificar, organizar, controlar. Tengo que ser capaz de controlar esas reglas que puse y lógicamente los que se salen fuera de ese control probablemente van a ver, ¿no es cierto?, o van a sufrir ciertas formas de fuerza. Mediante la fuerza soy capaz de poner control, pero decir que la sociedad se regula solo por la fuerza es un poquito extremo, ¿ok? Sí es verdad que en ciertas situaciones se da, absolutamente cierto, pero no es la única forma, ¿ok? Es una de las formas que existe. Y dado de que el ser humano estamos en esta sociedad y cada vez en este mundo más entrelazado, más global, cada decisión que se toma una persona puede afectar a la comunidad, a la ciudad, a la nación, al continente, al hemisferio, al mundo entero, ¿no es cierto? Son decisiones que nos afectan a todos. Las leyes, ¿no es cierto? Es como el primer nivel de acuerdo que tomamos para fijar estos comportamientos humanos, ¿ok? Y cuando la ley, ¿no es cierto?, sabemos que no es capaz de abortar
de abordar todos los temas, nos encontramos con conflictos éticos. Y aquí viene un tema al que nos vamos a referir la próxima sesión, justamente cómo abordamos, cómo enfrentamos estos conflictos éticos, ¿ok? ¿Cómo enfrentamos un conflicto en que nosotros pensamos que una persona en particular usó su inteligencia no en función del bien humano, actuó de manera que no estaba utilizando su inteligencia en función del bien humano, o sea, actuó de manera poco ética, ¿ok? ¿Cómo nos enfrentamos? ¿Cómo nosotros como ingenieros hacemos un análisis de la ética para definir, ¿no es cierto?, para ver qué es lo que es un comportamiento ético o poco ético. Ok, señores, son las 10:45, terminamos la sesión por hoy día. Yo voy a subir esta información al aula para que la tengan y nos estamos viendo el próximo martes, ¿no es cierto? ¿Alguna duda, alguna consulta antes de terminar? ¿Nada? Ok, señores, que tengan una buena tarde, un buen día. Vale, profe, Gracias. gracias. Profesor, muchas Chao, gracias. profe. Gracias, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.